Para hablar del diagrama de ruta que me están preguntando, muchachos, tenemos que remitirnos a lo que nos pide la resolución 1565 del 2014 en el capítulo 8, que es rutas externas. Entonces, entendamos esto y de ahí partimos con la explicación. Nos dice, con respecto a los desplazamientos fuera del entorno físico de la empresa, esta deberá realizar un estudio de rutas desde el punto de vista de seguridad vial que le permita identificar puntos críticos y establecer estrategias de prevención. Para cumplir con lo anterior se sugiere, no tiene que ser tal cual, pero se sugiere que la empresa establezca políticas de administración de rutas, incluyendo criterios como la planificación de los desplazamientos. Una planificación del desplazamiento de una persona se tiene que hacer con anterioridad y determinando también cuáles son los peligros que hay en la vía, determinando si el conductor conoce esos peligros, si está familiarizado con la ruta, si está familiarizado con el vehículo que conduce, si está en buenas condiciones de salud. Bueno, se valora al personal, se valora la trilogía vial, conductor, vehículo y ambiente para hacer esa planificación. Los horarios de llegada y salida de la empresa, las jornadas de trabajo, las rutas y los itinerarios, los posibles, las posibles presiones sobre la conducción y la seguridad de los trabajadores, por ejemplo, logro de objetivos, bonificaciones por rapidez, etcétera. Lo que sucede en Navidad. Entonces en Navidad y Año Nuevo la gente recibe bonos por trabajar esos días, etcétera. Entonces la gente se siente presionada, pero también está el riesgo del alcohol, las drogas, la fatiga, ¿no? Entonces están trabajando mucho y también están yendo a novenas, se toman un vinito, celebran aquí, celebran allá, una bailadita del Año Nuevo, pim, y al otro día conducir. Entonces por eso se debe contemplar todo eso, no solamente en Navidad. Las rutas y los itinerarios deben quedar claros por dónde vas a transitar. Entonces aquí cuando tú me dices el diagrama de ruta, ¿sí? La tarjeta de ruta. Entonces eso tiene muchos nombres. Mira cómo lo ves, cómo lo ve la resolución 1565 del 2014. Lo dice así. Debe analizar, o más bien deberá realizar un estudio de rutas, ¿sí? Pero todos le llamamos de forma diferente. No lo llamamos estudio de ruta, otros lo llamamos diagrama de ruta, otros lo llamamos plan de ruta, otros lo llaman matriz de ruta. O sea, le tienen muchos nombres, ¿sí? Pero lo importante es que tú sabes que el plan estratégico te pide un estudio de las rutas donde haya un análisis de los puntos críticos y hagan estrategias de prevención, ¿sí? Aquí yo tengo algunos ejemplos. Aquí te muestro uno que habíamos visto antes, tarjeta de ruta. Tarjeta de ruta, aquí está el nombre de la ruta, desde Yopal a Carrizales y pozos cercanos. Entonces nos está hablando de la ruta, que por qué municipios transita, ¿sí? Por qué municipios se va, en estas zonas escolares, bueno, cuántas zonas escolares hay. Te dice dónde están los puntos de enturne o más o menos te va dando como una descripción para que tú lo vayas entendiendo. No te aplica ninguna ruta alterna, te dice cuáles son las rutas que no están permitidas, aunque en esta vía de Yopal a Carrizales, pues no pasamos realmente ni por Agua Azul ni por Pajarito, pero aquí están las rutas bloqueadas de la empresa. O sea, la empresa no permite transitar por estas rutas. Puntos críticos, también te está diciendo cuáles son los puntos críticos que ha establecido la empresa, ¿sí? Y en especial en esta ruta, mira, casi lo dice, centros poblados tales como Morichal, Tilo, Quebrada Seca, Ayopal, curva peligrosa a 8 kilómetros de Morichal vía Tilo, curvas peligrosas entrando a Quebrada Seca, poco o nulo peralte en las curvas de esta vía, terraplenes constantes y deslizantes desde Algarrobo delante de Carrizales. O sea, te va diciendo de una vez los puntos críticos. Te dice las velocidades máximas y las recomendaciones en la vía. Y aquí está, más abajito, están los números de emergencia, los números de la empresa, la señalización y todas esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Destino Seguro atiende contingencias ambientales, dejémosle el número, y bomberos atiende las emergencias tanto por contingencia como por incendio, como por primeros auxilios, rescates, etcétera. Y el número de la empresa. Acá hay una señalización que te puedes encontrar en esa ruta para que recordársela al conductor. Y hay un mapa de ruta en puntos críticos, lo que había nombrado allá arriba, donde está la curva peligrosa, aquí la está mostrando, el tramo de la vía donde empieza la destapada,
y algunos pozos por ahí. Esto es un acercamiento a lo que es una tarjeta de ruta, un diagrama de ruta, un plan de ruta. Bueno, el plan de ruta específicamente no tanto, pero sí lo que me estás preguntando ahorita. Aquí hay un mapa adicional donde te están mostrando dónde están ubicados los puntos de SOS Contingencias, que es una empresa que ayuda a atender y a evitar accidentes de tránsito, en especial contingencias ambientales. Lo mismo el de Destino Seguro. Bueno, esta es una opción, esta es una opción. Miremos otra opción. Otra tarjeta de ruta nos dice, por ejemplo, esta va desde tramo Yopal Villavicencio, transitando a una velocidad promedio de 35 kilómetros por hora. La distancia es 266 kilómetros y el tiempo que en esa época se establecía era de 4.5 horas. Y empezábamos en la bomba La Carpa, mira, punto de partida La Carpa, ahí hay una foto. Bueno, está la foto de la rotonda, pero sabemos que la bomba La Carpa está ahí cerquita. Está la coordenada satelital. Y a 12 kilómetros identificó un punto crítico como es el río Charte. A 25.7 kilómetros identificó un punto crítico que fue la intersección a Agua Azul. En el kilómetro 36 Río Chiquito. Y así sucesivamente en toda la ruta identificó puntos críticos con sus coordenadas planas, coordenadas satelitales planas, no sexagesimales, sino planas. Entonces, bueno, esta es otra opción, ¿ves? Identificó los puntos críticos y le mostramos al trabajador cuáles son esos puntos críticos. Ya les doy la palabra para preguntar. Aquí hay otra opción. Acá hay otra opción. Vamos a verla. Aquí, ¿dónde está? Acá. Esta es otra opción donde se analizó la ruta. Mira, aquí dijimos cuál es de... La vía es el Pozo Jacana, que queda por allá en Villanueva Casanare. ¿Sí? El tramo evaluado es Pozo Jacana, o sea, de Villanueva a Pozo Jacana, ese es. Entonces empezamos a hablar de la topografía, se habló que es plana, montañosa, bueno, es plana, ¿cierto? Hay curvas pronunciadas, terreno gredoso, precipitaciones y hay un pantallazo de Google Earth donde muestran el recorrido desde Villanueva hasta el punto Jacana. Realmente no tiene mayor cosa, no está muy detallado, pues sí tiene huecos, señalizada, demarcada, bueno, como que no nos dice mayor cosa, ¿cierto? No nos ayuda mucho, tanto como quisiéramos, no nos ayuda. Pero esto es un análisis, un rotograma que hizo una empresa. Ese es otro ejemplo. Y otro ejemplo podría ser este, del diagrama de ruta. Entonces, aquí por ejemplo decimos am, los puntos críticos. Entonces, la ruta que estamos analizando es la calle 30. Mira, por ejemplo, Lisbeth, lo que tú me estabas preguntando, que cómo hacía una empresa de mensajería para analizar si son tantas rutas en la ciudad. Pues yo, una cosa que te sugiero es que analices las vías principales. En este caso, esta línea está mostrando la carrera, la calle 30, ¿sí? Y aquí en esa calle 30, aquí en esta parte, está identificando 13 puntos críticos. 13. Me imagino que la mayoría son intersecciones, ¿sí? Claro, intersecciones las identificó como puntos críticos, pero también puedes encontrar zonas escolares, por ejemplo. Entonces empiezan a analizar cada punto y dicen, ah, bueno, esta parte de la calle 30 tiene una intersección con dos vías principales definida, entonces la muestra allí y analiza aquí la intersección. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora, coordenadas, los números de emergencia y el tiempo que podría demorarse una entidad de emergencia en llegar a ese punto. Accidentes de tránsito, pues aquí empieza como un análisis ya un poco con la estrategia que vimos ayer, en la matriz de riesgos viales, el análisis de qué tan probable es que haya un choque, qué tan probable es que haya un atropellamiento. La diferencia entre choque y atropellamiento, pues es que atropellamiento es cuando se, se lastima a un peatón, ¿cierto? Y un choque, pues ya es entre vehículos o entre un vehículo y una cosa diferente a un peatón. Volcamiento, caída de ocupante, incendio y otros. Otros, pues ya queda como muy a la deriva, ¿no? Pero después de hacer el análisis del riesgo en cada uno, voy a hacer suma aquí. Después de hacer el análisis del riesgo en cada uno,
Entonces se determina la probabilidad, la consecuencia y por lo tanto la multiplicación de esas dos va a dar el nivel de riesgo. Mira, 5 por 5, 25. Probabilidad y consecuencia, lo que vimos ayer nuevamente aparece. La probabilidad, ya sabemos, está determinada por el nivel de eficiencia y el nivel de exposición. Y la consecuencia, pues eso ya depende del ojo del evaluador, ¿sí? Si es la muerte o una lesión grave, etcétera. Y así se analizan muchos los demás puntos. Entonces yo les dejo esas opciones para que ustedes definan cómo lo pueden hacer o que tomen su propia decisión y diseñen su propia estrategia de diseño de su ruta, de su diagrama de ruta, de su análisis de ruta, de su tarjeta de ruta. Recuerden que la resolución 1565 nos habla de realizar el estudio de la ruta, no nos dice cómo se debe llamar exactamente, podríamos llamarlo así, estudio de ruta y ya. Donde se analicen lo importante es definir puntos críticos y establecer estrategias de prevención. Las estrategias de prevención están en el programa de seguridad vial, que se deriva de todo eso que tú identificas. Entonces, de eso se trata este tema, muchachos.